Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Como sabéis, el marketing de influencers en China tiene un volumen y unas implicaciones bastante, mayores a las que tenemos en la parte más occidental. Mueven mucho dinero y digamos que los influencers son muchísimo más influyentes entre la población joven. Es decir, allí vender producto y casi convertirse en una teletienda es algo muy, muy común en muchos perfiles porque por lo menos en el pasado digamos que estamos hablando de una población mucho más consumista. Entonces, pues bueno, todo lo que pasa allí siempre lo recomiendo coger con pinzas porque no es trasladable 100% por un lado y segundo porque, bueno, no solo por cómo funciona allí el marketing de influencers, cómo es la población allí, sino también, bueno, porque digamos que China no es un país igual, no funciona igual y no se rige por las mismas reglas. Entonces, una de las cosas que ha sucedido últimamente es un movimiento bastante significativo y es la obligación para los influencers de revelar sus nombres reales. Es decir, el caso del típico influencer del que no sabemos su nombre, no sabemos su identidad, pues ahora se le obliga a revelar su nombre. Esto, por ejemplo, aquí en Europa, es que por eso digo que no todo es replicable, porque aquí en Europa me resulta más raro, incluso en España, pensar en ello, porque considero que hay 2, 3 perfiles, que se me vienen a la mente que no conozco quién es la persona que está detrás. Pero no es algo común, no es algo por el que habría que, sacar una ley. Sin embargo, en China, yo sí que, por ejemplo, he visto vídeos de incluso hombres que simulaban ser mujeres a través de filtros. Porque allí, que se utilizan más los filtros, es que es bastante común ver cómo se modifica bastante el aspecto. Entonces, evidentemente, es más fácil que no sepamos quién está detrás de la pantalla. Este cambio se pide en las plataformas un poco, las que allí se utilizan. Pues, por ejemplo, Weibo, WeChat, Douyin. He también mirado, no sé muy bien cómo funcionan, una que se llama Zhihu, Xiaohongshu y Kuaishou. Estas no las conozco, no sé cómo funcionan. Pero, la gestión de la identidad digital en el país, digamos que les obliga a revelar sus nombres reales. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues primero va a aplicar a los que tengan más de 1 millón de seguidores. Y próximamente quieren extenderlo a los que tengan más de medio millón. Es decir, va a ir poco a poco, va a ir gradualmente. Y bueno, se pone un poco el foco en los líderes de opinión digitales. Es decir, gente que, tiene pensamiento crítico o opina de cosas, por ejemplo, políticas. Y claro, esto en un país como China es bastante complicado. Por tanto, ha habido reacciones mixtas. Y aquí viene un poco lo no común o lo extraño de todo esto. Y es decir, por ejemplo, algunos han decidido a abandonar las plataformas. Esto, yo nunca hablo de implicaciones, no hablo de política, en este podcast, pero bueno, si solo por tener que revelar tu nombre real decides abandonar la plataforma, significa que no estás bastante seguro de que al revelar tu nombre real no vaya a tener muchas implicaciones. Sobre todo si estabas siendo crítico con el gobierno, supongo que si optas por no revelar tu nombre y abandonar la plataforma es que no te sientes libre de ello. Pero bueno, eso es lo que yo intuyo.
Y otros lo que han recurrido es a métodos un poco más ingeniosos, que es borrar seguidores. Es decir, si tenían, por ejemplo, 1 millón de seguidores, pues han borrado hasta tener 400.000. Esto es muy curioso porque al final estamos hablando de que prefieren reducir a más de la mitad sus seguidores con tal de seguir conservando su identidad, digamos, en secreto. Entonces, bueno, pues esa conexión entre la identidad online y la offline, es decir, la exposición del nombre real, pues digamos que no les interesa. Supongo que esto puede llevar a una mayor vigilancia, incluso a crítica por parte de otros usuarios, incluso. Y bueno, pues supongo que no es, digamos, no es algo cómodo allí. Y bueno, pues muchos se han alejado. Y además, los que están vinculados a organizaciones estatales, se rumoreaba que podrían enfrentarse a consecuencias más severas. Es decir, se les podría incluso juzgar si están siendo críticos con el gobierno y trabajan, digamos, dentro de alguna organización estatal, se les podría juzgar por falta de patriotismo o lealtad, incluso implicaciones más altas. Al final, China es un país que depende mucho de la imagen pública y por tanto no le interesa, digamos, que los trapos sucios se laven fuera de casa. O sea, le interesa ser bastante hermética. Este esfuerzo por eliminar el anonimato en Internet no es nuevo. O sea, China siempre ha intentado implementar políticas de registro de nombres reales y al final sabemos que allí está todo muchísimo más controlado. Al final con WeChat, que es la aplicación que utilizan casi para su día a día, para todo, tienen muy controlada a la población. Porque al final, pues ahí se hacen muchas transacciones, ahí se hacen muchas gestiones. Creo que incluso te podrías casar a través de WeChat. Entonces, digamos que lo tienen todo muy organizado para que no haya casi anonimato. Es decir, en China es muy difícil moverse sin redes sociales, sin móvil y, digamos, de forma anónima y privada. Y bueno, pues como muchos han decidido borrar sus seguidores, pues se han desarrollado incluso herramientas específicas. Es decir, se está creando software para eliminar esos seguidores, porque claro, eliminar 600.000 seguidores uno a uno no debe ser fácil. Y bueno, pues estas herramientas demuestran cómo la innovación puede servir tanto a los intereses del Estado como a los de los usuarios. En este caso, pues se han desarrollado herramientas para ayudar a los usuarios. La visibilidad del nombre real no solo implica un cambio en, digamos, en cómo están conviviendo los usuarios y el gobierno, sino también entre los propios usuarios, porque esta transparencia aumenta lo que decíamos, la opinión pública. Al final, pues ya no eres libre de soltar tus opiniones en Internet sin consecuencias. Sí, las consecuencias es que hasta tu vecino sabe lo que opinas. Y bueno, pues son puntos en los que, bueno, vemos cómo China se va moviendo hacia un control de las redes sociales un poco distinto al que tenemos en Occidente. Pero bueno, que esto también se ha rumoreado para Occidente al final. O sea, se ha rumoreado como todo esto se tendría que controlar más y, por ejemplo, mucha gente alerta o informa. Lo que pasa es que, claro, no estamos hablando de influencers, estamos hablando de figuras pequeñas, pero mucha gente ha pedido o ha recomendado que Twitter, digamos, te tuvieras que registrar con tu DNI, por ejemplo. Para, digamos, no soltar todo lo que se te venga a la cabeza y que todo tenga consecuencias. Entonces, pues bueno, este movimiento de China, pues, le da eco o le da alas a los que piensan esto. Al final, el equilibrio entre seguridad, privacidad y libertad de expresión es muy complicado. En China, súper complicado. Pero en el resto del mundo también. Por ahora han tirado un poco de lo que decimos, de creatividad, los que se han querido quedar, pues borrando seguidores, pero bueno, poco a poco al final se irá estrechando el círculo. Como hemos dicho, empiezan con 1 millón, luego pasan a medio millón y poco a poco irán reduciendo.
Así que nada, estaremos atentos sobre todo por eso, por lo que digo, porque al final es un precedente porque en Europa y en Estados Unidos se ha hablado de esto para, por ejemplo, Twitter, que es una red social en la que cualquiera sin foto de perfil y con un golpe de teclado como nombre puede soltar las barbaridades que quiera sin casi consecuencias. Así que, bueno, pues este tipo de medidas veremos cómo evolucionan y si al final acaban llegando al mundo que nosotros conocemos. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!